presenta Cascada, agua pura, agua nuestra. 23 11 11 11. Para este segundo tramo tenemos también los aportes de ustedes. Han llegado algunas preguntas y comentarios, habida cuenta del adelanto que hicimos de que íbamos a tener al doctor Daniel Kertes, cirujano maxilofacial. Ha integrado la comisión formada por la UNACEB, que estudió la mampara del taxi y fue uno de los que recomendó quitarla con las actuales condiciones de los taxímetros, pero que quedó en minoría dentro de la comisión. Es exacto, ¿verdad, doctor? Voy también a darle la bienvenida a el edil Marcos Láenz, quien presentó un proyecto para exigir testeos de seguridad a los taxis y disminuir los riesgos que generan las mamparas a los pasajeros. Vale decir que todos sabemos que además la mampara divide un universo de otro, y es el universo del chofer, el universo del taximetrista, que hasta ahora plantea la argumentación de sentirse más protegido y haber evitado algún tipo de delitos que eran justamente cometidos contra los choferes por la espalda, claro, ¿no? Incluso hay un planteo reciente del sindicato de hacer una cabina blindada, ya no solo tener una mampara, sino de algún modo blindar todo el habitáculo del taximetrista. En fin, esto un poco para plantearlo en los términos en los que está la discusión, bastante antagónica, al menos en principio, ¿no? Voy a Carolina, que dice, yo tuve un accidente en un taxi, me destrocé la cara contra la mampara y nadie se hizo responsable. Las mamparas son asesinas. Dice, viajo bastante en taxi, puedo decir que la mayoría de ellos no tienen los cinturones traseros con un buen funcionamiento, dice otro televidente, creo que es otra persona. ¿Qué nos dicen? Los cinturones serían imprescindibles para por lo menos proteger la cara, pero no los que hay. No, yo creo que debe empezar al revés, ¿no? Nosotros no planteamos confrontaciones, porque el problema es que de la confrontación no surge nada. Bien. Es decir, que si nosotros planteamos retirar la mampara, los choferes de taxi no están de acuerdo. Entonces hay que buscar soluciones intermedias, que no sean de confrontación. Es decir, yo creo que está el tema de la distancia del paciente, del pasajero, a la mampara, que debe tener mínimo de 50 a 70 centímetros para que no se produzcan los graves accidentes que se producen. Segundo, una cosa que decía Sotelo, que creo que podría ser una solución intermedia también, sin perjudicar, porque acá debe quedarse claro que en mí, por lo menos, no está en perjudicar al chofer del taxi, el trabajador del taxi. Proteger a los dos, es decir, al pasajero y al chofer del taxi. Entonces, es decir, las soluciones intermedias podrían ser, como decía el señor Sotelo, es una cabina blindada para el chofer del taxi y el cinturón de 3 puntas para los pasajeros. ¿Sin necesidad de cambiar los autos más pequeños de la flota? Claro, digo, si se hiciera eso, por supuesto que no puede circular, porque yo me he tomado el trabajo de subirme a un Corsa, a un Fiat Uno, y por más cabina blindada que se le ponga, o si no de puntas, no sé si llegará a 20 centímetros de distancia. Entonces, incluso la distancia del asiento, aunque no existiera mampara, por tanto, esos autos quedan fuera de conversación. Hay autos del tamaño adecuado, pero lo que pasa es que si uno se pone a examinar la mampara tiene una pestaña hacia atrás. Entonces, esa pestaña, que debe tener por lo menos más de 20 centímetros, ya achica la distancia entre el pasajero y la mampara. Entonces, la mampara no está plana. Sí, claro. Está con una pestaña oblicua, que hace la distancia disminuirla. Entonces, lo importante sería hacer un promedio de la distancia que la persona pueda estirar los brazos, que son décimas de segundo, y que con eso se pueda proteger. Hoy no hay, porque no puede el paciente colocar los brazos, no hay espacio para poner los brazos. Entonces, inevitablemente va a tener un traumatismo grave. ¿Grave? Grave, sí, siempre grave. Lamentablemente, todos los pacientes ingresan directo al CTI.
porque es cara, porque es cerebro, porque Claro. es cabeza. Es decir, en primer lugar, traumatismo encefalocraneano. Es decir, la cara se divide en tercios, superior, medio e inferior. Golpea primero el tercio superior y hace este movimiento. Entonces golpea el tercio superior y el tercio medio. La prueba está que en el número de pacientes importante que hemos operado, son raros los pacientes que tienen fractura mandíbula. Ajá. Es decir, que lo que se afecta es el tercio medio y superior. El superior lo que provoca es el traumatismo encefalocraneano. Y luego las múltiples fracturas de tercio medio de cara que son graves en general, porque la fractura, hay una división técnica de las fracturas, que una se llama Lefort 3, que no voy a complicar el lenguaje, que es una separación del cráneo de la cara. Ajá. Entonces, eso es muy frecuente. Y eso provoca que hay una telita que se llama dura madre, que protege el cerebro. Esa telita se abre. Entonces, el paciente tiene lo que se llama rinorraquia de líquido cefalorraquídeo. Sale líquido cefalorraquídeo por la nariz. Esos pacientes ya, es decir, de partida, ya son graves por eso, porque además tienen grandes posibilidades de infectarse. Es decir, Y la infección es cerebro. Y es meningitis. Es meningitis. Que lo manejan muy bien los intensivistas. Es decir, se podría decir que muchos pacientes de estos están vivos gracias a los intensivistas. Pues nosotros lo que hacemos es la reconstrucción de la cara. Pero, es decir, el manejo de la infección, Bien. el manejo de la pérdida sanguínea, porque, es decir, los pacientes llegan en las condiciones realmente graves. ¿Sabe que yo tuve un accidente en un taxímetro? No creo que le llame la atención si le digo que choqué con la nariz. Pero el taxímetro venía a una velocidad muy razonable, circulando por Avenida Italia, probablemente a 40 kilómetros por hora. Y bueno, tuve una fractura en el tabique nasal, un momento de confusión, un poco de pérdida de sangre y nada más. O sea que la saqué regalada, porque si me diera 40 iba a 90. No, con 70 ya está. Sí, 70. 70. Con 70 ya es suficiente. Donde tenga que, no necesariamente tenga que chocar, donde tenga que hacer una frenada brusca. Bueno, que fue una frenada brusca, no un choque, claro. La persona va hacia Sí, sí. adelante. Y acá hay que agregar otro factor que es determinante, que yo primero digo el término técnico y después lo aclaro, que cuando se produce el golpe, la persona va hacia adelante, Sí. Y después hay viene una energía cinética. Sí. Es decir, y para los televidentes, ¿qué quiere decir? Hay una fuerza que desde el momento que se golpea provoca que la persona vaya hacia atrás. Sí. Casi todos los pacientes tienen traumatismos cervicales. Y los traumatismos cervicales, todos son graves. Porque son fracturas, es decir, empezando por el primer huesito del atlas, después C1, C2, C3. Es decir, en general, o hay luxofractura o luxación, y todos esos pacientes tienen que estar inmovilizados, porque donde la columna cervical haga esto, el paciente hace una sección de médula y queda cuadripléjico. Entonces, es decir, los riesgos son muy altos. Lo escucho y estoy pensando, todas estas descripciones que, por cierto, además de gráficas, uno las siente como posibles, como cercanas, ¿verdad? Porque, bueno, porque todos, ¿es solo para el asiento de atrás o también pueden pasar en el asiento de adelante? El asiento de adelante, aunque no se crea, tiene más protección, porque puede estirar las manos. Incluso, Todo esto de alguna manera se conjura, no digo se soluciona, pero se se conjura, neutraliza un poco. se neutraliza no quiere decir que no vaya a tener lesiones. con que o sea que por lo tanto además la indicación es que la persona vaya con las manos Y sí, libres. Sí, pero a una distancia que permita Está hacer claro, esto. pero a veces la persona va con un paquete. Con un bebé. Antes iba con un niño, ahora quiero creer que no, pero... Sí, Claro, pero puede ir atrás con un bebé o Sí. con un niño chico. Sí, puede puede ir. ir atrás con un bebé. Los taximetristas dicen, bueno, ahí está el cinturón, si no lo usa, el problema es Claro, suyo. pero el cinturón es el que tenemos nosotros en nuestros autos. Y ese cinturón, es decir, así como yo me puedo lesionar en mi auto, Bien. no cumple la función de lo que yo estoy planteando. Respecto a la mampara, Claro, claro. puntualmente. Usted dice Es decir, que para la mampara tendría que ser de 3 puntas. Claro, porque impide que la persona haga esto. Cruza. Este movimiento, cruza. Entonces, sí queda totalmente fijo.
que son los cinturones que usan los pilotos de carrera de Fórmula 1. Bien. Bueno, para todo este tema en el que muchos de nosotros estamos tratando de acomodar el cuerpo, porque la verdad que suena muy duro y muchos de nosotros tenemos claro que estos riesgos nos pueden suceder de manera cotidiana. Hemos invitado también desde otro ángulo al edil Marcos Láenz, es edil de la Concertación, y ha presentado un proyecto para decidir testeos de seguridad. Después de esto, ¿se necesita un testeo, edil? El tema es el siguiente, si me preguntan a mí, no se necesita ningún testeo y hay que sacar de inmediato la mampara. Yo me estuve asesorando con técnicos especialistas en el tema, en materia de seguridad vial, y todos determinan que la mampara no debería existir, y en caso de existir debería tener como mínimo, como dijo el doctor, entre 50 centímetros o 70 centímetros, como mínimo. ¿Del respaldo del asiento? Desde que comienza el asiento, exactamente. El tema es que cuando se reguló por primera vez, hace más de 20 años, el uso de la mampara, sí, se regularon 20 centímetros, porque era un escenario completamente distinto al que estamos hoy y por eso hay que rever absolutamente todo. En ese entonces, para empezar, no existía la conciencia que existe hoy en día en materia de seguridad vial y está demostrado con los hechos de que se ha evolucionado muchísimo y se ha reglamentado muchísimo en materia de seguridad vial. Por ejemplo, hoy en día los niños no pueden andar sin un asiento de retención infantil. A uno lo multan si va un niño sin un asiento de retención infantil. Sin embargo, en los taxis, no solo no se lo exigen, no lo pueden poner, sino que además el niño tiene que ir en la falda, sin estar atado por cinturón de seguridad, en la falda del padre, más cerca aún de lo que es la mampara, ¿no? Y yo quiero hacer un gráfico, ¿no? A ver, estos son 20 centímetros. No sé si toman acá. Estos son 20 centímetros que van desde la rodilla a la mampara. Perdón, no desde la rodilla, desde que termina el asiento. Eso es lo reglamentario hoy. Eso es lo reglamentario hoy. No es absolutamente Ponga nada. 60, por favor, edil. 60, ¿Usted me dijo 60, doctor? Sí. 60 centímetros ya sería algo así. Levante sus brazos. 60 centímetros. Cambia sustancialmente. Y le quiero explicar lo siguiente. Perdón, cambia sustancialmente el auto. Es decir, hay que cambiar la flota, o parte de la flota. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se hizo esa normativa, la realidad es que la flota era básicamente Fiat Uno y algún otro auto similar, con dimensiones muy chicas. Hoy en día, a ver, hay un abanico enorme de autos, incluso hay taxis más grandes que están circulando, y se debería, en lugar de adaptar a los autos que hubo en ese momento, deberían de haber hecho una regulación progresiva con cambio de autos para que se exija una distancia mayor. De todas maneras, yo estoy totalmente en contra del uso de la mampara y lo que quiero es que se saque la mampara, pero por lo menos que se estudie profesionalmente y técnicamente, porque en ese entonces las únicas pruebas que se hicieron de testeo no fueron las que se hacen, las grandes corporaciones de autos con, digamos, cuando usted, para ser gráfico, los test crash, cuando hay un maniquí en el medio y comprueban los resultados de gravedad que tiene un accidente de tránsito en las personas. Simplemente pasó por la Universidad de Ingeniería y hubo, digamos, estudiar recopilación de información y se hizo alguna prueba con algún péndulo, pero no esa prueba que realmente no tiene un costo tan grande para lo que representa la vida de una persona. Tiene un costo de $30.000 por modelo de auto. Tampoco son tantos los modelos de autos que hay, y más teniendo en cuenta que hay 3.000 taxímetros en la flota y cada chapa vale alrededor de $100.000, con lo cual son pruebas que nosotros exigimos que se hagan. Esa prueba va a dar como resultado que se prohíba el uso de la mampara o que se regule por lo menos un mínimo de distancia, como dijo el doctor y como dicen los expertos, de 50, 60, 70 centímetros. Como sucede en otros países del mundo. A ver, la mampara es un injerto típico uruguayo que generó un patrón de lesión y hasta fallecimientos que solo sucede en Uruguay y que si uno incluso va a buscar a los libros médicos, incluso lo dijo un doctor catedrático de medicina legal, de cirugía, tiene que remontarse a la época que se manejaba en carruajes. ¿Qué pasa? Hay que cambiar la situación. Me está dejando fuera la explicación que argumentan con tan pertinente por ciento los taximetristas que dicen es la manera de protegernos, es la manera de evitar que alguien por la espalda o nos hiera, nos degüelle o nos coloque un arma en la nuca. Déjennos ir a una pausa porque también es bien importante que queremos escuchar a nuestros invitados en torno a su opinión sobre ese tema. Presentó Cascada, agua pura, agua nuestra, 23 11 11 11.